¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Ha pasado ya bastante tiempo, ya varios meses, que yo no publico eh, videos en mi canal. Actualmente me encuentro en Lima, Perú. Estoy aquí porque mi trabajo lo exige. Estoy, digamos, haciéndole mejoras tecnológicas al aeropuerto de Lima. Am, Pero eso no quiere decir que no he estado al tanto de todas las noticias que rodean a los testigos de Jehová a nivel mundial. Lo que sí he tenido oportunidad es ver la predicación a nivel mundial, digamos en diferentes países. He estado en Inglaterra, donde no vi absolutamente ningún testigo de Jehová predicando en las áreas públicas. He estado en República Dominicana, donde tampoco he visto testigos de Jehová en las áreas públicas. Aquí en Lima, en lo que he transcurrido en las calles, he visto ancianos parados al lado de sus carritos con la publicidad de la empresa Watchtower. En Panamá también, lastimosamente, he visto ancianos parados al lado de los carritos, supuestamente predicando algo positivo a las personas. En redes sociales he tenido enfrentamientos con testigos de Jehová mayores porque he publicado noticias que contradicen lo que predican. La empresa Watchtower, como toda empresa con fines de lucro, tiene que hacerse ver buena, positiva. Pero sabemos que esconde muchas cosas peligrosas. Muchas cosas que a los mismos seguidores se les prohíbe hacer. En redes sociales, una testigo de Jehová me escribió a Messenger. Nadie los invitó a escribirme, pero me escriben a insultarme. Escriben a decirme que mis comentarios son nocivos, que no son aptos y que son mentiras, que la organización permite la violación de menores, que la organización oculta crímenes y que la organización a ningún gobierno le cae mal. Pero cuando se les dice las noticias a las personas que son altamente controladas por esta organización, se niegan a la realidad. Se niegan. Ya yo no tengo paciencia para ver los videos de esta organización por la cantidad de mentiras que imparte. Estoy ahorita mismo en la página web de los testigos de Jehová, donde tienen una atalaya, el número 1 de 2022, donde dice por qué hay tanto odio. ¿Por qué hay tanto odio? ¿Por qué tiene la organización que escribir estas cosas? Dice que el mundo está atrapado en un círculo vicioso de odio. ¿A qué se debe? Para saberlo necesitamos entender qué es el odio. ¿Para qué nace el odio en la gente y cómo se propaga? Este artículo es muy interesante porque últimamente esta organización está aludiendo que el mundo los odia. Pero lo que no dicen es que
El mundo odia la injusticia. Yo detesto la injusticia. Y yo creo que todo adulto pensante se entera de que hay injusticia, especialmente contra menores de edad. Yo creo que eso es un motivo para encender las alarmas y odiar lo que le están haciendo a los jóvenes. Esta organización publica videos donde propaga o incentiva el odio hacia las personas que no son testigos de Jehová. En especial en contra de los exmiembros que se han salido de esta organización por X razón. Incentivan el odio. ¿Y qué es el odio? La definición de la Watchtower. ¿Qué es el odio? El odio es un sentimiento muy fuerte de desprecio, rechazo hacia una persona o un grupo de personas. Es mucho más que un sentimiento pasajero de antipatía. Es muy correcto. Pero ¿cómo lo quiere dirigir esta organización? Dice, ¿por qué nace el odio en la gente? El odio nace en las personas por muchas razones. Con frecuencia odian a los demás, no necesariamente por lo que hacen, sino por quienes son. Tal vez les vean como personas malas y peligrosas, o piensen que no tienen remedio, o quizás consideren que son inferiores, una amenaza o el origen de muchos problemas. Además, muchos sienten odio porque en algún momento de sus vidas fueron víctimas de la violencia, de alguna injusticia o de otras situaciones trágicas. Podemos ver exactamente por dónde dirige el mensaje esta organización. Y lo está dirigiendo a las personas que están fuera de la organización en contra de ellos. ¿Cómo se propaga el odio? A veces las personas odian a alguien que ni siquiera conocen. Y pausemos aquí. ¿Por qué los testigos de Jehová odian a exmiembros si ni siquiera los conocen? Y esto pasa a nivel mundial. Si yo soy una persona que estuvo en una congregación, en mi caso, en Canadá, hace muchos años atrás, pero me mudo a otro país donde ninguna persona me conoce, pero el momento que los testigos de Jehová se enteran que tú eras testigos de Jehová, te odian. Las personas odian a alguien que ni siquiera conocen. Los testigos de Jehová odian a exmiembros que ni siquiera conocen. Por ejemplo, una persona podría ir aceptando sin darse cuenta los puntos de vista distorsionados de alguien a quien respeta o a quien quiere. Así, cuando muchos empiezan a pensar igual, el odio se propaga rápidamente. Es muy correcto. El odio dentro de la organización, entre los miembros, se propaga instantáneamente el momento que uno o más descubren que tú eres exmiembro. Inmediatamente te odian. Si tú no revelas que no eres ex testigo, entonces el odio demora un poquito más en brotar. Porque cuando uno opina distinto, o cuando uno ataca una doctrina falsa de la organización de los testigos de Jehová, el adoctrinado gradualmente desarrolla odio o repudio hacia tu opinión, y que da por terminado que termina odiándote a ti como persona. Se propaga rápidamente. La organización de los testigos de Jehová entiende perfectamente cómo se esparce el odio, porque son expertos en esparcir odio dentro de la membresía.
Dice, cuando entendamos lo rápido que se extiende el odio, comprendemos por qué lo sienten tantas personas. Pero para romper el ciclo del odio hay que llegar a la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? La Biblia explica cuál es la raíz del problema. Aquí hay un diagrama. Aquí hay un diagrama que pone la organización, que quizás lo ponga después. Dice información falsa. Al lado tiene 3 puntos. Presión de grupo, redes sociales, medios de comunicación. El siguiente ciclo del odio: desconocimiento sobre una cultura, sobre una raza, sobre una religión. Siguiente ciclo en el odio: miedo a los cambios, a perder algo, a lo desconocido. Y por último, el odio: prejuicios, discriminación y violencia. Y el ciclo se cierra el ciclo y continúa el mismo proceso para desarrollar el odio. Información falsa. Cuando exmiembros de esta organización presentan a los actuales miembros información exacta de lo que está sucediendo dentro de las puertas cerradas de esta organización a nivel global, la organización lo tuerce y les dice que esto es información falsa. Ejerce presión de grupo a los miembros, los asusta en redes sociales y dice que los medios de comunicación son los que propagan este odio o información falsa, cuando son ellos utilizando su medio de comunicación global, que es la página web, para entonces esparcir su información falsa a los miembros de la organización. Por ende, lo que resulta de la presión de grupo es desconocimiento sobre lo que está pasando en diferentes países, en la cultura de diferentes países, en las razas de diferentes países, sobre una religión. ¿Ok? Entonces, la ignorancia o desconocimiento de los miembros de esta organización empieza a sembrarse el odio. Miedo. ¿Qué sucede dentro de la organización? La cúpula de poder de esta organización empieza a implantarles miedo. ¿A qué? A cambios. A cambios de organización, a cambios de doctrina, todo lo demás. Si tú piensas diferente, si tú quieres pensar diferente, te vamos a expulsar. Si tú apoyas a los exmiembros, te vamos a expulsar. Si tú le comentas a otro miembro dentro de la organización de las violaciones, de las que está pasando a nivel global con esta organización, te vamos a sembrar más temor, porque vamos a amenazarte. ¿Y qué resulta? Odio. ¿A qué? Prejuicios, discriminación, violencia. Yo como exmiembro de esta organización, que trato de darle un poco de conocimiento a los miembros actuales de esta organización, siento prejuicios, discriminación y violencia. Las he experimentado todas, de parte de miembros actuales de esta organización. En redes sociales, en mi canal de YouTube, en persona. Las he vivido. Y lo he visto en otras personas también. Entonces, la Biblia explica la raíz del problema, pero la organización dice que el odio es externo hacia la organización. ¿Qué dice? Los humanos no fueron los primeros en odiar. El odio comenzó en el cielo con un ángel que se rebeló contra Dios y aquel que se conoce como Satanás, el diablo. Cuando comenzó su rebelión, se convirtió en un asesino. Como es un mentiroso y el padre de la mentira, no ha dejado de generar odio y violencia. La Biblia enseña que es cruel, violento y que está lleno de furia. Es cierto.
el padre de los líderes de la organización de los testigos de Jehová, podemos decir que es Satanás el diablo, porque describe a plenitud lo que hace el liderazgo. Engañan a la membresía, no revelan la realidad de los hechos, les dicen a los miembros qué pueden hacer y qué no pueden hacer, mientras ellos hacen completamente lo contrario. Si tú eres una organización que enseña que el mundo entero yace en el poder de Satanás y que los gobiernos se prostituyen con Babilonia la Grande, ¿qué haces tú, organización Testigos de Jehová, beneficiándose del mundo de Satanás? Es una pregunta, yo creo que es justa hacerla. Pero ustedes fomentan la hipocresía y hacen hipócritas a sus miembros y generan odio hacia personas como yo que se han retirado de esta organización. Generan odio. Y a veces uno no, por ejemplo, yo trato de ponerme del lado de la persona que es miembro de esta organización y yo comprendo por qué ellos tienen tanto odio hacia nosotros. Porque están condicionados mentalmente y emocionalmente a odiarnos. ¿Se entiende? Entonces, vamos a continuar aquí. La intolerancia lleva al odio. El mundo promueve actitudes y comportamientos crueles y despiadados que generan odio. Como el mundo entero está bajo poder del maligno, es decir, de Satanás, el diablo, la intolerancia, los prejuicios, los insultos, el acoso y el vandalismo son el pan de cada día. ¿Se dan cuenta? El mundo promueve actitudes y comportamientos crueles y despiadados que generan odio. El mundo, no los testigos de Jehová. Pero ¿qué cosas promueven los testigos de Jehová? Que son comportamientos crueles y despiadados que generan odio. ¿Y por qué los gobiernos se han dado cuenta? Bueno, ¿qué comportamiento es cruel? El ostracismo es cruel. ¿Qué ha sucedido en los videos de la asamblea que han erradicado y han tratado de borrarlos para que no los vean los miembros? Y no es que no los vean los miembros, es que no los vean los abogados de los gobiernos que los tienen enjuiciados, porque las malas prácticas del ostracismo es una realidad dentro de esta organización. Mi hija de 14 años, que va para 15, lleva muchos años sin hablarme. Le han sembrado a la mente de esta menor de edad a odiar a su padre. ¿Por qué tiene que odiar a su padre? Porque ellos no quieren que la membresía hable con miembros que han visto la realidad de cómo se comporta esta organización a nivel global. Que no es un paraíso espiritual como lo describen en sus videos o revistas. Es un comportamiento cruel. Y por eso Noruega les quitó el derecho de ser religión. Y les quitó los fondos públicos para ayudarlos económicamente, con subsidios. Pero estos sinvergüenzas celebran cuando gobiernos como España los reconoce y les da subsidios del mundo de Satanás. El mundo de Satanás. Es lo que ellos dicen. El mundo entero está bajo el poder del maligno, Satanás, el diablo. Entonces, Watchtower, si tú no eres hipócrita, porque no debes ser hipócrita ante los ojos de Jehová, ¿por qué aceptas dinero del... ¿Cómo lo describen? El mundo entero está bajo del poder del maligno, es decir, de Satanás, el diablo. ¿Por qué recibes o aceptas fondos de Satanás, el diablo?
si Satanás está en oposición a Dios y Satanás genera y fomenta el odio contra ustedes. Los gobiernos que realmente se ponen a analizar a esta organización se dan cuenta de la mentira que fomenta esta organización. Por un lado, le dicen a los gobernantes, nosotros no cometemos actos crueles, y a la organización, a los miembros activos, les dicen, obedeces, practica esta crueldad con tus familiares y amigos, o vas a tener el mismo trato que le estás dando a ellos actualmente. Amenazan a la membresía, pero van y le dicen a los gobiernos que ellos no hacen esto. Esta es la hipocresía de esta organización. El otro, abusan de menores, ocultan, ponen reglamentos en el libro de ancianos de cómo tratar a una persona que abusa de un menor. Se lo ocultan a las autoridades, se lo ocultan a los demás miembros de la congregación y únicamente animan al violador a no fomentar amistades con menores de edad. Le dicen a los padres, traten de evitar a esta persona o no dejen sus hijos solos con esta persona, pero no le dicen, tenemos un caso o dos o tres o múltiples de diferentes congregaciones donde esta persona ha sido miembro de haber violado a menores de edad. Se lo ocultan. Entonces, cuando llega un ex miembro como yo y se lo dice a los actuales miembros activos de esta organización, dicen que es falsedad, que eso es mentira, porque estos líderes de la organización entonces hacen videos en su broadcasting y les dice a la membresía actual, son mentiras apóstatas, porque la palabra apóstata es un método de fomentar el odio hacia nosotros. Porque la forma que ellos han descrito esta palabra de apóstata es, digamos, nos hemos ido del lado de Satanás. Sí. Entonces, arman una descripción de nosotros como si fuéramos los más malignos, escoria, que puede tener el mundo porque nos hemos salido de la organización de la cual nos hemos dado cuenta es una verdadera asquerosidad. Y cuando los gobernantes los llaman a juicio, mienten. Pero no solamente es que mienten a la autoridad, es que le mienten a la membresía también. Son una verdadera escoria, hijos ¿de quién? De su Dios Satanás, el padre de la mentira. Y si uno le dice esto a los miembros activos, nos odian más. Lastimosamente es la realidad. No podemos hacer más nada. Les deseo una buena tarde. He aprovechado estos minutos para poder, por lo menos, compartir algo de lo que he estado viendo alrededor del mundo. Pero quiero terminar con una cosa más. Y es lo que ha estado pasando en la membresía, digamos, en la comunidad de ex testigos. Y es el individuo del Reino Unido que dice ser una persona que lucha por los valores o los derechos de ex miembros. En el Reino Unido, yo solamente quiero compartirles un dato legal. Si esta persona, de la cual yo creo que ustedes conocen, que es un activista, de la cual últimamente, en los últimos meses, ha tenido una caída muy grande debido a su infidelidad, no solamente contra su familia, sino contra los miembros que lo seguían. En el Reino Unido hay un
hay un acto de, digamos, de esclavitud moderna, ¿ok? Donde legisla contra el tráfico de humanos, ¿ok? Para una persona que se beneficia económicamente o tiene una empresa en Europa, en el Reino Unido, porque este es el Reino Unido, UK, Modern Slavery Act, hay requisitos que debe cumplir esta persona contra beneficiarse del tráfico de personas. ¿A qué me refiero? Esta persona confesó en vivo que fue a Tailandia y se benefició del comercio sexual del país. El hecho de que lo haya confesado de una vez lo pone en contra de este acto de esclavitud moderna, del cual legisló el Reino Unido. Esta persona, entonces, cuando otros miembros de la comunidad de testigos expresaron su opinión sobre lo que él había hecho, él los demandó. Pero en la ignorancia de esta persona no se ha dado cuenta que él violó la ley. Porque tú te has beneficiado de dineros para poder invertirlos o gastarlos en una zona que globalmente se considera tráfico sexual de mujeres y niños. Yo veo todo lo que está sucediendo y leo las opiniones de los demás miembros y yo concuerdo con los demás miembros de que esta persona no puede representar a la comunidad si estás luchando contra el abuso de menores ocasionado por los testigos de Jehová. Porque los testigos de Jehová técnicamente también son partícipes en violar la legislación del Reino Unido. Y no solamente es la legislación del Reino Unido. Hay legislaciones en diferentes partes del mundo que también exigen que empresas no sean partícipes de tráfico de humanos. Entonces, ¿qué tiene que hacer este individuo? Debió haber publicado una declaración de lo que ha hecho y reconocer que violó la legislación. Él es un ciudadano del Reino Unido y se ha hecho la víctima de algo que es ilegal. Ahora, muchos van a decir, bueno, es que no sabemos si esa persona realmente violó la ley al contratar los servicios sexuales de mujeres. Pero sabemos que ese país es bien reconocido por tráfico de menores y adultos para la industria sexual. Este hombre ha creado una membresía de sectarios que lo alaban y se ha convertido en una mini secta. Si yo voy a hablar en contra de la secta principal, que es la de los testigos de Jehová, hay que también mencionar lo que está pasando en las mentes de las personas que están siendo manipuladas por este individuo. Y es lo mismo. Ha creado dos frentes para empezar una lucha de odio entre ex miembros de esta organización. Porque unos lo adoran a él y otros vemos la realidad de lo que es. Es una secta que ha formado y usa los mismos métodos
que usa la organización de los Testigos de Jehová para controlar a los seguidores. Y sí, hay una multitud de sectas adicionales en el mundo de las cuales otros exmiembros hablan de ellas. Pero esta está afectando a la excomunidad, a los exmiembros de esta organización en específico. Pensemos muy bien a quién seguimos, a quién escuchamos, porque nos pueden desviar del propósito que es derrumbar a la Watchtower, a la cual ellos mismos engañan a sus seguidores y fomentan el odio para odiar a las personas que nos hemos salido y hasta odiar a personas que no tienen nada que ver con la organización por el simple hecho de no ser testigo de Jehová.